el QR o ingresá a lanación.com y elegí tu suscripción. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, Paulino, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, estamos atentos porque hay cierres de campaña, son horas donde la expectativa crece, donde todo puede pasar, donde el aire se vuelve combustible, pero en lo concreto hay varios temitas que, bueno, lo dijiste ya durante tu programa, la inflación era un dato muy esperado, de alguna manera cierra un mes que corona la estabilidad que buscaba el gobierno, ya que se esperaba al comienzo de la salida del esquema cambiario anterior que pudiera haber algún repunte de la inflación. Eso finalmente no pasó, pero también hay temas que no quiero dejar de lado, como uno que está investigando nuestra compañera Camila Dolavllan y que recién me decía Camila, estamos naturalizando cosas tan graves como la muerte. Te pido, Cami, que le cuentes a Paulino y a la audiencia de qué se trata. Bueno, Cris, nos sorprendió mucho la noticia de 9 muertes en varios hospitales, especialmente el Hospital Italiano de La Plata. 9 personas que fueron infectadas por un fentanilo que estaba adulterado, que tenía dentro de sí bacterias que le provocaron la muerte. Hay 20 infecciones también en curso en este momento. Y la parte que yo decía, estamos naturalizándolo, es hay 9 muertos por una droga que salió de un laboratorio que hace años que tenía tarjetas rojas de la ANMAT constantemente, suspensiones constantes, todo el tiempo tenía la ANMAT que sacar resoluciones quitando lotes de distintos medicamentos o incluso hasta de barbijos. Tal vez algunos recuerdan este laboratorio porque en su momento se habían quitado de circulación barbijos que la misma autoridad había definido como truchos. Y ahora llegó, bueno, finalmente la tragedia de 9 familias que están lamentando muertos por fentanilo. Es decir, lo que pasó es, nosotros el fentanilo lo conocemos tal vez por ver en Estados Unidos imágenes de personas que están caminando descolocadas, muchos le dicen zombies, en Filadelfia, en varias ciudades de Estados Unidos. Eso es San Francisco, eso es la venta ilegal, ¿no?, de fentanilo. Pero el fentanilo es un producto farmacéutico que se utiliza para, entre otras cosas, intubar. ¿Por qué menciono particularmente intubar, Cris? Porque el fentanilo se importó a gran escala durante la pandemia, por lo que fueron las intubaciones por el COVID-19. Claro, y ahí hace un punto, sí, Cami, y te acordarás, Paulino, este laboratorio no es la primera vez que está dentro de una polémica. No. Y podemos trazar este track record, nos lleva directamente al momento donde se decía que se iba a fabricar en Argentina la vacuna Sputnik. Bueno. De manera tal que fíjate el encadenamiento de circunstancias y cómo seguía en la plaza un laboratorio totalmente cuestionado. Sí. HLB Pharma, que es el laboratorio, Cris, viajó a Rusia al mismo tiempo que Carla Bisotti y Cecilia Nicolini por las negociaciones de lo que era la importación y producción local de Sputnik V. Finalmente se determinó que no tenía la capacidad técnica para hacerlo y el laboratorio Richmond fue el que avanzó. Pero ustedes imagínense lo que hubiese sido semejante operación para un laboratorio que ya en ese momento tenía problemas de producción. Y los vínculos políticos, Cris, son también los que llaman poderosamente la atención, porque la gran pregunta es cómo siguió operando este laboratorio con todas las tarjetas rojas que tenía. Vos tenés a 2 personas en este momento ligadas con ese laboratorio, hay rumores de que vendieron hace poco, pero las 2 grandes figuras son, por un lado, Ariel García Furfaro, que es una persona conocida porque, entre otras cosas, es socio de Víctor Santamaría en un medio, en IP Noticias, y se dice en el medio que además habría puesto el dinero para la compra de 2 medios hace muy poquito por parte del Grupo Octubre. Cami, hacemos un punto, hay información urgente. Estamos en contacto con lo que pasa en el cierre de campaña de Adorni. Contanos, Nicolás Edwin, ¿qué está pasando ahora? Urgente en el pase con Paulino Rodríguez. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas noches para todos. Así es, acaba de ingresar Karina Milei, denominada el jefe por el propio presidente. Todavía no llegó el presidente de la Nación, Javier Milei, pero sí la mayoría de los ministros. El jefe de gabinete Guillermo Francos, Luis Caputo, haciendo mención también al número de la inflación, Cristina, 2,8, diciendo que es un número muy bueno. El jefe de gabinete dijo lo mismo, Sandra Petovelo, Luis Petri, después varios diputados, Pablo Quirno también acompañando a Luis Caputo. Bueno, todavía no llegó el presidente, pero sí hay un operativo muy importante de las fuerzas federales, hay vallas por todos lados.
a la espera también que se vea esa imagen, ¿no? Del presidente con Manuel Adorni, su candidato a legislador, y hay una cartelería en la parte del frente del escenario que dice Adorni es Milei, ¿no? Esa es el eslogan de campaña en la previa de las elecciones que van a ser el próximo domingo. Muchas gracias, Nicolás. Estamos atentos para la llegada del candidato, acompañado como toda esta semana, ¿no, Paulino, por el presidente de la Nación? Sí, efectivamente. Con un Adorni que además ha hecho múltiples anuncios. Recién decía Jaime Rosenberg, nuestro emisario allí en Casa Rosada de la Nación. Fue la primera vez en mucho tiempo que hubo 3 alocuciones continuas de Adorni, el lunes, el martes, el miércoles. Cuidado, chicos, que está abierto el micrófono ahí ahí está, gracias. Pero bueno, con una centralidad muy importante. Me quedé con lo que decía Camila de HLB Pharma y los dueños, Ariel García Furfaro y Jorge Salinas, porque son los mismos que tenían Apolo, sí, el laboratorio que explotó hace 10 años en La Tablada, un episodio que dejó al desnudo una cadena de irregularidades, luego se mudaron a Ramallo, tiene un historial Paulino, en Rosario muy gravoso. Te agrego algo porque ese laboratorio además quedó sospechado por esa explotación. Exacto. Por el caso de la efedrina. Es decir, esto tiene mucho olor a un caso de efedrina 2, es decir, una droga que se importó porque el fentanilo no se produce acá, a potenciales ventas ilegales. No estoy acusando directamente al laboratorio, pero hay sospechas muy graves en la Argentina de que podría potencialmente derivarse fentanilo farmacéutico al mercado ilegal. Es decir, hay muchas tramas realmente preocupantes alrededor de esta situación y, como decía Paulino, Jorge Salinas en 2005 se hace cargo de Laboratorios Apolo. Obviamente el caso de la efedrina contempla más o menos 2004-2008 y en 2016, cuando todavía se estaba investigando el caso, el laboratorio explota y nunca se terminó de dilucidar por qué. Elaboraban los sueros medicinales que utilizaban hospitales públicos y privados de todo el país. Que estuvo procesado por la mafia de los medicamentos también, Jorge Salinas. Ahora, fíjate las palabras que estamos usando, ¿no? La mafia de los medicamentos, explosión, la muerte de 9 personas, que entiendo que la sintomatología recurrente en estos casos era la que requería el entubamiento, me refiero a la neumonía o casos de ese tipo. Les dio neumonía a partir de la bacteria que estaba dentro del fentanilo, de las ampollas, son ampollitas. Fíjate este desastre, es la primera vez que la ANMAT en 13 años presenta una denuncia de estas características. Ahora, ¿realmente es solo la gota que rebalsó el vaso, que son 9 casos de muerte y posiblemente 2 más? ¿O es toda esta otra historia amparada bajo la sombra del poder? Porque si tenían tantas denuncias, tantas irregularidades, tantos hechos extraños y siempre vinculados a esta sustancia que tiene una potencia aumentada de la morfina, de la heroína, es una sustancia muy poderosa, ¿no? Que se relaciona con casos como los consumos de opioides, que en los Estados Unidos han generado más muertes que las guerras combinadas, que todas las guerras combinadas. De manera tal que estamos ante algo que alguien miró para otro costado mientras ocurría. Hoy yo veía que algunos colegas interpretaban que incluso el hecho de que haya llegado al juzgado del doctor Kreplak en La Plata, también puede ser una señal de que alguien le bajó la mano, porque acá se desconfía de todo. Recordemos que Nicolás Kreplak era el ministro de Salud en tiempos de pandemia allí en la provincia de Buenos Aires. Dentro del rubro, la verdad que quienes están acreditados, digamos, dentro del rubro, que tienen empresas reconocidas hace décadas, no conocen a estas personas, no son reconocidos en el rubro, e incluso lo que se conoce de ellos es altamente peligroso. Es decir, son pocos los laboratorios que operan en la provincia de Buenos Aires. Entre todos, lo que se dice dentro de los inspectores es que no querían ir a los laboratorios, uno en Ramallo y otro en San Isidro, sobre la avenida Intendente Tompkinson, porque después de eso venían las amenazas, venían las cartas documento. Es decir, había ya un mal clima dentro de la Cámara Farmacéutica diciendo, che, ¿quiénes son estas personas? ¿Y por qué tienen tantos contratos públicos? Particularmente, ¿por qué están distribuyendo a tantos lugares de la provincia de Buenos Aires? Es decir, acá hay una trama que resta un montón por ser revelada, pero que la verdad es que es sorprendente que se haya llegado hasta el punto de 9 muertes para que la autoridad clausure la planta, cuando ya tenía incontables, debe haber sido el laboratorio que más multas, suspensiones, clausuras ha tenido en el último tiempo. Qué dramático, ¿no? La verdad es una caja de Pandora. Ayer lo adelantábamos, Paulino, pero insisto, ¿cuánto pasó de la pandemia? De que este laboratorio decía que podía hacer la Sputnik. ¿Hubiera podido hacerlo sin contactos muy importantes con el poder? Imposible, ¿no? Absolutamente. Imposible. Y además, recordemos que en ese momento se favorecía
las vacunas rusas y las vacunas chinas en detrimento de las vacunas norteamericanas y que esos contratos quedaron bajo llave porque la AGN decidió mantenerlos precisamente a escondidas, en secreto para el gran público, por supuesto, argumentando cuestiones relacionadas con la salud o la confidencialidad de los contratos, pero ¿ahí cuántas respuestas habrá de las que tienen que ver con todas las irregularidades que nos gustaría conocer? Bueno, en ese entonces se le preguntó, el Congreso, en particular Graciela Ocaña, hizo un pedido de informes al Ejecutivo para saber por qué es que HLB Pharma había estado en las negociaciones con Rusia. Es decir, por qué había viajado, por qué había ido físicamente en conjunto, en paralelo, no vamos a decir que formaba parte de la delegación, porque no tenemos justamente la información para acreditar que estaban dentro de la comitiva, pero fue concatenado con el viaje oficial del Ministerio de Salud y Cecilia Nicolini, que si recuerdan era la asesora dentro del ámbito de presidencia que coordinaba todas esas tratativas. Sí, me acuerdo todavía de la famosa carta, ¿te acordás, Paulino? De la foto ahí. La famosa carta donde parecía más una lobista rusa que una miembro del gabinete argentino. La politóloga Cecilia Nicolini, ¿qué será de la vida de la joven? No lo sé. Está muy bien lo que están planteando y es gravísimo, y porque además tal vez conozcamos tristemente más casos a medida que se vayan alumbrando. Es dramático. Pero todo esto del sistema de complicidades y demás, solo una pequeña y breve referencia. Ayer terminó en prisión, con prisión preventiva, Fernando Huipey, uno de los empresarios que además, junto a su hermano, compraron medios también, como es el caso de Ariel García Furfaro, y que termina con prisión preventiva y un embargo de 1.500 millones de pesos, 1.500 millones de pesos y la inmovilización de sus bienes, por armar causas penales con un juez federal que está imputado y que piden su juicio político, Bailaque, de Rosario, y el titular de AFIP. O sea, que es el que se quiebra, es el que oficia de garganta profunda, si se quiere, permítanme el término, que confiesa y que cuenta toda una operatoria para el cual armaban causas penales para exigirle después pagos a aquellos a los cuales tenían imputados, para liberarlos, para ser benignos para con él. Quiero marcar que sin sistemas de complicidades tan evidentes, estos personajes serían cero. Totalmente. No podrían haber crecido nunca. No podrían haber tenido las llaves para todos esos negocios sin el Estado. Bueno, Cris, fíjate es así de sencillo, chicos. Y los distintos eslabones, muy bien. Hay vínculos que particularmente García Furfaro ha tenido, que hemos visto, que por ahí no son conocidos para el público en general, pero que si bien no son pruebas de que haya una asociación en este caso o una cobertura en este caso, sí te dan cuenta de por dónde venía la cosa. García Furfaro estuvo preso, él dice por cosas menores, otros dicen otra historia, pero estando preso se le adjudica haber sido uno de los fundadores del sindicato de presidiarios y después fue uno de los que participó del programa de Alicia Kirchner y Cristina Kirchner de fundación de verdulerías. ¿Se acuerdan cuando abrían verdulerías solidarias? Bueno, estuvo involucrado en eso. Y hoy aparece como uno de los socios de Víctor Santamaría del Grupo Octubre. Bueno, es decir, empezaste con el sindicato de presidiarios. Dos patas, tiene pelo, ladra, ¿no? Sí, sindicato, ya son un sindicato de presidiarios. Yo creo tampoco se sabe exactamente en qué circunstancias estuvo preso. La verdad. En cualquiera de los casos es muy descriptivo de todo el entramado que se gesta en torno de lo público, con complicidades de la política, de la justicia en muchos casos, de distintos actores, que tienen una vocación además por crecer y por agigantar los negocios, con todos estos entramados sin los cuales no pueden hacerlo. La verdad que creo que debemos volver a exigir que la AGN muestre los contratos. La Auditoría General de la Nación. Que muestre los contratos. Que se abran los contratos de la pandemia. Que se abran. Yo creo que no se abren. Vos te acordás que en esa época las licitaciones eran directas, ¿no? Sí, sí, claro, porque había una ley. ¿Por qué no contrataciones directas por excepción? Digamos, todo por excepción. Todo por excepción. O sea, creo que nunca se violaron tantas garantías constitucionales desde el regreso a la democracia como fue en la pandemia. Y todavía están cerrados bajo llave esos contratos. Y te aseguro que en esos contratos aparece mucho de lo que nosotros ahora estamos apenas tanteando por este caso que probablemente si no hubiera muertos, 9 muertos y tal vez 2 más también, no hubiera sido intervenido o no lo quisieran, no lo querrían sacar del juego, ¿me entendés? Porque ¿cuánto tiempo hace que desde el caso que contaste vos de esa explosión, Paulino? 10 años. 10 años. ¿Vos no andás 10 años por el negocio? No.
sin alguien detrás, además. Sin ¿no? alguien importante detrás. Y esa es la gran pregunta en este momento. Y además, ¿cómo lograron que la ANMAT y otros organismos durante tanto tiempo simplemente saquen, bueno, este lote de paracetamol, saquémoslo de circulación, suspendamos la aplicación de este barbijo y nada más? Es decir, ¿cómo pasa Sí, que un desastre. laboratorio pasa años sin clausura efectiva? Bueno, la importancia de la regulación del Estado, la importancia de estar donde realmente el Estado es insustituible, que es en el contralor respecto a todos estos suministros, porque uno va a un hospital, una clínica, imagínate a someterse a una intervención quirúrgica, lo que menos piensa es en si todo es válido, si todo es de buena calidad. Uno tiende a validar, los médicos lo mismo, etcétera. Bueno, Pero además estamos hablando de gente que fue Fuerte. con alguna dolencia, terminó con neumonía, le dieron una droga que la terminó matando. exacto, Y no cualquier correcto. droga, insisto con esto, no es cualquier droga, no es ibupirac, no es ibuprofeno, es fentanilo, es una droga que tiene al mundo entero y especialmente a Estados Unidos en alerta total de su distribución ilegal, su producción ilegal, por carteles mexicanos particularmente y exportada a Estados Unidos, pero también de la derivación de fentanilo farmacéutico al mercado ilegal, en donde Argentina tiene un riesgo muy grande, porque la duda acá también es, ¿ANMAT chequeó dónde está el stock de fentanilo en la Argentina? ¿En qué laboratorios, en qué establecimientos, en qué hospitales está? Y bueno, si se pasó tantos años sin ver lo que sucedía en este laboratorio, a priori, y yo sospecharía. Si murieron 9 personas, a priori ya es tarde. Totalmente. Sí, Paulino, un placer como siempre. enorme abrazo. Buen programa, siempre más. Nos Gracias, muchas reencontramos. gracias. Ahí vamos. De género.